Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Es un privilegio, es una bendición poder trasladar esta palabra. Quisiera agradecerle al Señor y a la vida de nuestro amado apóstol por este privilegio grande de poder bendecir sus vidas de esta manera. Quisiera que oráramos y que le pidiéramos al Señor que traiga a Él una palabra de vida, una palabra que nos pueda edificar, que pueda consolar nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te adoramos, oh Dios, y te suplicamos que tu gracia se manifieste, Padre, en este momento, Padre, para poder bendecir a tu pueblo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera empezar leyendo un pasaje ahí en el libro de Job. Lo quiero leer acá en la Biblia para poder introducirme en lo que quisiera platicarles en esta oportunidad. Es ahí en Job capítulo 8, versículo 5 al 7. Y dice la Biblia: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Gloria a Dios. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Entonces, yo quisiera platicarles un poquito acerca de la reconciliación y la oración. Lo que yo creo es que tenemos que reconciliarnos con la oración para poder que nuestra oración sea efectiva. Porque cuántas veces oramos y le pedimos al Señor o le suplicamos a Él y muchas veces como que sentimos nosotros que Dios no nos escucha, y no es que Dios no nos quiera escuchar, sino el asunto es que a través de la palabra hoy vamos a ver algunas cosas con las cuales nosotros tenemos que reconciliarnos para poder comprender y entender que nuestra oración va a ser oída delante de nuestro Dios. Y para eso entonces quisiera llevarlos de esta manera, y el tema entonces sería la reconciliación y la oración. Y pensando yo en un subtema que sería entonces reconciliándonos con la oración. ¿Cómo así? Que tenemos que volver. Porque recuérdense ustedes que la Biblia dice en Apocalipsis, Dios hablándole a una iglesia, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si había dejado el primer amor, es porque había dejado de tener comunión con Dios, se había alejado de la oración. Entonces, al hablar yo de la reconciliación y la oración, o de que nos reconciliemos con la oración, estoy pensando en que tienen que volver a aquellos tiempos de amores con el Señor para que nuestra oración sea oída delante del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como cristianos avanzamos de una manera, por así decirlo, por los años que ya han pasado, tal vez 5, 6, 7, 8, 10 años ya nosotros en el Evangelio. Y entonces ya sentimos que tenemos derechos y que pues solamente es de pedirle al Señor o de que se haga nuestro capricho. Y entonces creo yo que tenemos que entender lo que es reconciliación. Y yo estaba viendo por ahí que la reconciliación tiene que ver con arreglarnos. Tiene que ver también con llegar a un acuerdo.
y es una componenda. Entonces, al momento de reconciliarnos nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, ¿con quién nos tenemos que poner de acuerdo? De primero es con Dios, después con nuestros hermanos. Y de ahí vamos a ver con otras cosas que nosotros tenemos que reconciliarnos, porque muchas veces se nos han olvidado algunas cosas que el Señor nos demanda para que tengamos el derecho de pedirle en oración, porque yo considero que podría llegar a ser un derecho, ¿verdad? De poder pedirle al Señor, porque Él mismo lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero a veces lo tomamos así tan práctico, tan sencillo, y solamente venimos como a exigirle a nuestro Dios. Entonces quisiera llevarlos ahí al libro de Job, capítulo 34. Gloria a Dios. Capítulo 34, versículo 33. Job, capítulo 34 y versículo 33. Ustedes ahí en sus hogares, mis amados hermanos, pueden pues abrir sus Biblias y poder ver estos pasajes. Entonces dice: ¿debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias? Entonces, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice de esa manera. Tal vez ustedes pueden ver ahí otras versiones, pero al hablar de que debe Dios ajustar su justicia a nuestras exigencias, porque a veces en nuestra oración le exigimos a Dios. Y como bien se ha dicho ya a veces que oímos oraciones, ¿verdad? Tantas oraciones que nosotros podemos escuchar, y hay oraciones que hasta son abominables al Señor, ¿verdad? Porque son tan exigentes o no le aceptan tal vez un no al Señor, sino que es una exigencia. Entonces, de eso quisiera yo que como un pueblo del Señor, como la iglesia de Cristo, que aprendiéramos realmente a orar. Pero antes tiene que venir la reconciliación con Dios y con algunas cosas que vamos a estar viendo acá. Entonces, ¿debe Dios ajustar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado? Entonces, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vivimos muchas veces, esas son nuestras actitudes, y de esa manera nosotros rechazamos al Señor. Entonces deberíamos de analizar bien nuestra vida antes de orar. Por eso es que empecé leyéndoles ese pasaje de Job, capítulo 8 y versículo 5, que dice: si tú de mañana. Aquí podríamos hablar la oración de la mañana, pero no es tanto una oración, sino que es una búsqueda, es una reconciliación. Si tú de mañana. O sea, ese de mañana yo quisiera que lo entendiéramos como un madrugar, como un principio en nuestra vida. Que si nosotros ponemos al Señor en primer lugar y empezamos a adorarlo y a bendecirlo, vamos a llegar a entender que al orar no vamos a buscar nuestras propias exigencias, sino que vamos a buscar la voluntad de Dios en nuestra oración. Pero si no hacemos eso, hermanos amados, vamos a empezar a exigirle a Dios y a reclamarle y a ponerle condiciones a Dios. Entonces hay oraciones que para Dios podrían ser abominables. Entonces leamos otro texto de la palabra para poder ir avanzando un poquito, ir comprendiendo. Yo me gozaba con esto al estarlo estudiando. Espero en el Señor poderles bendecir, mis amados, y poder que podamos aprender respecto a la reconciliación y a la oración. Dice este otro texto ahí en el libro de Job, siempre en el capítulo 24 y versículo 12. Dice de esta manera en la versión Dios habla hoy:
lejos de la ciudad, los que agonizan y lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Entonces allá vimos que unos tienen exigencias con Dios y quieren ajustar la justicia de Dios a sus exigencias. Entonces ese sería un punto. Querer ajustar la justicia de Dios a nuestras exigencias. Porque la justicia de Dios nos va a dar lo justo, Dios nos va a dar lo que realmente Él quiere darnos, pero nosotros quisiéramos lo que nosotros queremos. Entonces nuestra oración debería de cambiar. Cuando aprendamos a reconciliarnos con Él, entonces va a cambiar nuestra oración. Ya no van a ser exigencias, ya no vamos a estar lejos. Acá la ciudad puede ser el congregarnos, puede ser la unidad, puede ser la iglesia, pero a veces la gente, en lugar de darle gracias a Dios y estar bendiciendo siempre al Señor, cuando ya está en una situación difícil, por eso dice ahí, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Entonces deberíamos de hacernos nosotros la pregunta, ¿por qué Dios no le escucha la oración? Si se vale gemir, si se vale llorar, si se vale lanzar gemidos delante de Él. Y yo le decía un día de estos a unos hermanos que a veces se llora de tristeza en un culto, ¿verdad? Y a veces en un momento de oración se puede llorar también por cualquier otra situación, pero menos porque realmente estemos enamorados del Señor. Entonces nosotros muchas veces nos equivocamos o muchas veces creemos que la gente es espiritual cuando está llorando, y no quiero yo confundir a nadie, porque no estoy diciendo que no se puede llorar delante de la presencia del Señor. Eso es hermoso, hermanos. Recuérdense ustedes que aquella mujer que llegó arrepentida con el Señor, llorando a sus pies, y mojó los pies del Señor con sus lágrimas y con sus cabellos los secaba. Eso es hermoso, pero ella llegó en una actitud de reconciliarse con su Señor, de volver a tener un encuentro, de ponerse de acuerdo, de arreglar su vida con el Señor, de hacer una componenda con Él. Entonces, cuando llegamos con esa actitud, no vamos a llegar a exigirle al Señor, sino que vamos a llegar a agradecerle, a adorarlo y a amarlo. Porque cuando dice ahí, lejos de la ciudad, los que agonizan, lloran y lanzan gemidos, o sea, lo están haciendo de una manera, podría decir yo, amargada, de una manera exigente, de una manera que no están agradeciéndole al Señor, no están compungidos de arrepentimiento, sino que podría ser que estuvieran lanzando esos gritos como diciendo, entonces, ¿dónde está Dios? Pues, ¿por qué sufro yo? Porque todos vamos a sufrir. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que entrar al reino de los cielos por medio de muchos padecimientos. Eso es, Pablo lo dijo en una de sus cartas, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos amados, que en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, o que la iglesia está viviendo, aprendamos a adorar al Señor y no a lanzar gemidos ni a lanzar gritos o un llanto como reclamándole a Dios, sino que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a continuar leyendo otro pasaje de la Escritura y vayamos a Isaías. Entonces estamos viendo, hermanos, en Job, en el primer versículo que leímos, las exigencias del pueblo del Señor, que quieren acomodar la justicia de Dios a sus propias exigencias. Luego los otros están lejos, los que se han alejado lanzan gritos, pero dice la Biblia que Dios no escucha su oración, porque primero tenemos que aprender a reconciliarnos. O sea, primero tenemos que aprender a amarlo,
Claro, si Él lo dijo, y lo dije al principio, hermanos, que Él dice pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar, toquen y se les abrirá. Entonces, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero quiere que nos acerquemos con una actitud de reconciliación, que nos acerquemos a Él con una actitud de humillación y que podamos exponer nuestras vidas. Y le estoy hablando al pueblo del Señor, le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Tenemos que llegar de esa manera, arrepentidos, para encontrarnos con Él y encontrar la reconciliación, hacer un acuerdo con Él, hacer un arreglo con Él y decirle: Señor, yo quiero arreglar mi vida. Porque recuerden ustedes que dice que con las actitudes el pueblo se aleja del Señor. Entonces, pero miren lo que dice Isaías, capítulo 1 y versículo 15. Y este versículo quisiera también leerlo acá en la Biblia. Vamos a ver si lo encuentro por acá, así rápido, pero lo voy a leer acá. Dice Isaías 1, les estoy buscando aquí en la Biblia porque quisiera leer el contexto. Pero dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, ¿será malo orar? No, es bueno orar. Eso es un llamado de parte del Señor. La iglesia hoy en día debe de buscar al Señor y debe de hacerlo en oración. Pero si dice la Biblia acá que cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, ¿por qué? Porque dice: llenas están de sangre vuestras manos. Ahora yo me recuerdo, al hablar de esto, me recuerdo también en Isaías cuando dice el Señor, no es este el ayuno que yo escogí. Porque Él le reclama al pueblo y le dice: cuando ustedes ayunan para herir con el puño, ayunan para señalar, ayunan para criticar. Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, hermanos amados, la oración no va a ser efectiva en nuestras vidas o para nuestras vidas. Porque dice: cuando multipliquéis la oración. Y a veces se levantan movimientos de oración y vamos a orar y vamos a hacer esto. Y más adelantito vamos a ver por qué en algunas actividades de oración o religiosa no deberíamos de participar nosotros, ¿verdad? Eso no quiere decir que no debemos de orar o que no puedo orar yo con otro hermano. Amén, yo creo que sí lo podemos hacer, pero debemos de ser cuidadosos con quién oramos, porque si estamos orando con gente que tiene las manos llenas de sangre, nuestra oración va a ser en vano. Entonces, pero en este momento nosotros deberíamos de examinarnos, deberíamos de vernos si realmente no están nuestras manos manchadas con sangre. ¿Cómo así, hermano? Yo ya soy cristiano, ya no asesino a nadie, sí, pero muchas veces cuando señalamos, muchas veces cuando decimos algo, expresamos algo, aún con nuestras manos herimos a otro y estamos haciendo sangrar, digamos, a un hermano o a una persona. Entonces el Señor dice: cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros o de mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, tengo acá la Biblia para poder leer el versículo 16. Lavaos, dice el Señor, y limpiad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ese estemos a cuentas es reconciliémonos. No, hermano, pero si yo no estoy caído. No estoy diciendo que estemos caídos.
Lo que estoy diciendo es que estamos en este año, que bendito año, hermanos, que el Señor nos proclamó a través de nuestro apóstol, el año de la reconciliación. Pero es una oportunidad, mi amado hermano, para realmente decirle al Señor y exponer nuestras vidas delante de Él y que se cumpla este versículo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, estar a cuentas o hacer cuentas es como hacer una revisión en nuestras vidas. Es como cuando se le hace contabilidad a una empresa o a un negocio, es poner las cosas en orden. Entonces a lo que estamos o lo que queremos llegar es que Dios lo que quiere es que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces cuando nos pongamos a cuentas con Él, entonces ya no nos va a reclamar de esta manera, porque dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y entonces dice luego: llenas están de sangre vuestras manos. Y entonces luego aquí empieza el Señor a hacer este llamado para todo su pueblo. Y entonces el versículo 18 y el versículo 19 me impresiona, porque dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay gente o hay pueblo del Señor que está en lugar de estar agradecido con Dios, no está contento. Y entonces le reclama a Dios. Entonces ahí se cumpliría el primer pasaje con el cual iniciamos esta plática, hermanos amados, que dice que quieren ajustar a la justicia de Dios a sus exigencias. ¿Por qué? Porque ellos ya no están viéndose y examinándose por dentro cuál sea la voluntad de Dios, sino que lo que quieren es que Dios les cumpla su voluntad. Entonces el Señor dice: no, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que reconciliarse. Si quieren, si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Entonces, si realmente hacemos estas cosas, hermanos amados, en lugar de estar reclamándole a Dios, vamos a estar diciéndole gracias. Esta pandemia o este tiempo que nos ha tocado vivir, mis hermanos, para unos ha sido de bendición. Nosotros que creemos en la promesa del Señor y en la palabra profética que el Señor nos ha dado, que Él nos va a guardar y que Él va a tener el sumo cuidado de nosotros, y se está cumpliendo lo que dice Pedro, creo yo, cuando dice que viene una salvación al final de los tiempos, que es una salvación hermosa. Y yo considero, hermanos amados, que es aquella salvación que habla Malaquías capítulo 4 y versículo 2, creo yo: más para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Entonces mucha gente se está quedando sin trabajo, pero Dios la está bendiciendo. Mucha gente que es temerosa de Dios, mucha gente que honra a Dios y que ha aprendido a orar de esta manera, lo que está pasando es que Dios le está extendiendo su salvación, y entonces está contento. Pero otro grupo también de cristianos está renegando. ¿Por qué? Porque sus obras son malas delante del Señor. Entonces dice el siguiente versículo que quiero leerles. Mire, pues, ya se los puse ahí en la pantalla para que todos lo podamos ver. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice: pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Esta es la versión, traducción lenguaje actual. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro, dice el Señor, que así será. Ahora, ¿por qué está hablando ahí la Biblia, hermanos? Y dice: pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Porque cuando nosotros nos metemos a orar, hermanos, nos metemos a un campo.
y es el campo de la batalla. Y si no entramos reconciliados a ese campo de batalla, lo que va a pasar es que va a venir muerte para nuestras vidas. Entonces, yo no quiero meterle miedo a nadie, ni que Dios me libre, ¿verdad? Sino que tenemos que orar. Pero la oración es una batalla. Entramos en un campo de batalla. Y si no vamos en el orden de Dios, mis amados hermanos, dice el Señor que vamos a morir, más o menos como la Santa Cena. Cuando dice que cuando se toma la Santa Cena indignamente, dice, algunos están debilitados, otros están enfermos, dice, y otros están muertos. Entonces hay gente que está muriendo espiritualmente por entrar a la batalla, no en el orden. Entonces, hoy que estamos en este tiempo de reconciliación y que se ha hablado, creo yo, bastante en este retiro que ya, hermanos, casi 4 o 5 meses, ¿verdad? Y creo que vamos a terminar el año con el retiro y entramos a la proclama y seguimos, no sé cómo va a pasar, pero el Señor sí lo sabe. Pero los que estamos en la voluntad de Dios, es una bendición lo que estamos viviendo, hermanos. Así es que mi llamado es para que no entremos a la batalla alocadamente, sino que reconciliémonos y entonces vamos a poder ser victoriosos. Entonces hay gente que está perdiendo las batallas, hay gente que está orando. Es como hay gente que dice, yo diezmo y me va mal, pero algo está haciendo mal. Es más o menos la oración. Si yo oro, si yo me levanto, hermano, si el hermano dijo con el primer versículo que empezó, que si de mañana yo buscar el rostro del Señor, sí, hay que hacerlo. Pero si antes no investigamos nuestra vida y no entramos en un arreglo con Dios, porque esto que estoy diciendo son sinónimos de reconciliación, arreglo, acuerdo o una componenda. Tenemos que entrar a un acuerdo con el Señor antes de meternos en la batalla, porque muchos pueden morirse física y espiritualmente por estar batallando no de una manera correcta. Por eso es que dice la Biblia, calzados los pies con el apresto del evangelio, ceñidos vuestros lomos. O sea, hay algunas cosas que tenemos que hacer para poder entrar a la batalla. Y creo que tal vez no tenemos el tiempo hoy suficiente para hablar de todas esas armaduras o de todas esas cosas que tenemos que meternos para la batalla, porque el tema no es la batalla espiritual, ¿verdad? O la guerra espiritual, sino que es la oración y la reconciliación. Continuemos entonces por acá con otro texto para poder ir poniéndole ahí algunos textos a este tema. Mire, pues entonces aquí ya se pone un poquito hermoso esto, se pone un poquito difícil para algunos. Porque mire como dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces ahí sí tenemos que hacer una parada, hermanos, y poder platicar un poquito acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque si ya dijimos que hay oraciones abominables, como decirle a Dios, no acepto tu voluntad, sino que yo quiero o darle órdenes a Dios, ¿verdad? Yo creo que nuestra oración debe ser así como la de Cristo, Padre, que se haga tu voluntad en mí. Pero si ese tipo de oraciones de esa manera, creo que son abominables. Pero miren esta oración, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo no estoy diciendo que nosotros nos volvamos a la ley mosaica, no estoy diciendo que tenemos que cumplir los preceptos de la ley que son para la nación de Israel. Si lo que estoy diciendo, hermanos amados, es que hay una ley universal, que es la ley de Dios. Por eso en el Salmo 19, quisiera leérselos, el Salmo número 19, es bien precioso, porque ahí nos habla de cómo es la ley del Señor.
Se los voy a leer, hermanos amados. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces hay quienes que han apartado su oído de la ley de Dios. Y entonces dice ahí, Proverbios, que su oración se vuelve abominable. Pero no solamente acá en el Salmo 19, 7, no solamente habla de la ley, sino que habla del testimonio, habla de los mandamientos, habla de los preceptos de Jehová, que son puros y que alumbran los ojos. Entonces, hermanos amadísimos, yo creo que tenemos nosotros que analizar si estamos amando la ley del Señor, si estamos oyendo la ley del Señor, los mandamientos del Señor, los deseos del Señor, los preceptos del Señor. Tenemos que ponerle atención a eso. Por eso es que dice otro pasaje ahí en Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran apartado al pueblo para que no pecara. O sea, estar en el secreto del Señor no solamente es orar. O sea, estar en el secreto del Señor es estar enamorado del Señor, es estar pensando en el Señor, es estar analizando los textos, estar preocupados, hermanos, por tener una íntima comunión con el Señor. Entonces, ya cuando de esa manera podemos empezar a orar. Entonces, tenemos que reconciliarnos con la ley del Señor. Tenemos que reconciliarnos con la ley, porque si no nuestra oración va a ser abominable. Eso dice el pasaje. Yo lo dejo ahí, hermanos, y vamos a ver otro verso. Gloria a Dios. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Otro texto de la palabra del Señor. Dice, este es un salmo de Hemán. Recuerden ustedes que los salmos no solamente los escribió David, sino que los escribió también Jedutún, Moisés, Hemán y así otros que escribieron algunos salmos. Pero este salmo es el salmo de Hemán. Y Hemán era uno de los cantores, ¿verdad? Entonces él dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Entonces este presentar, él no dice mi oración hoy la presento en un tiempo presente, sino que la está expresando en un tiempo futuro. O sea, está pensando en que mañana él, de la manera que buscó al Señor hoy, lo va a buscar, pero tal vez de una manera mejor. Porque él dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Entonces, un presentarnos delante del Señor. Pero recuérdense que este es un hombre un hombre de oración, un hombre de alabanza, un hombre que estaba al frente, pero no solamente por eso, sino que era un hombre que estaba en la presencia del Señor. Por eso es que David también dice la Biblia que era el dulce cantor, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, como humano, cada uno de ellos tuvieron sus errores, pero fue gente que aprendió a reconciliarse con Dios y aprendió a oír la voz de Dios a través de un ministro, a través de los profetas. Entonces reconocieron que habían fallado y eso es lo que Dios quiere. Dios no está reclamándonos a nosotros, ¿verdad? Si fallamos, lo que Dios está viendo es nuestra actitud, porque hay gente que está apartada del Señor y está dentro de las iglesias, que está viviendo su propio evangelio. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Vamos a avanzar un poquito porque el tiempo va caminando acá. Volvamos a Job. Gloria a Dios. Dice Job capítulo 42, versículo 10. Este es otro versículo precioso.
porque recuerden ustedes que Job, aquí ya está en el capítulo 42, pero nosotros empezamos leyendo el capítulo 1, el 2 y el 3 y vemos todo lo que pasó Job. Pero dice la Biblia, mi siervo Job no ha fallado en todo lo que ha dicho. Y entonces el Señor le manda a decir a aquellos amigos de Job que lo habían estado recriminando y que le habían estado diciendo, estás mal, estás aquí, está esto, está el otro. Les dijo, vayan con mi siervo Job y él va a orar por ustedes. Entonces imagínense, hermanos, un hombre si no está realmente reconciliado con Dios, con la gente que lo ha ofendido, no va a poder orar. Y se me viene a la mente aquel otro pasaje que está en Génesis, cuando aquel rey le iba a quitar la mujer a Abraham, creo yo, y le dice, mi siervo es profeta, devuelve a la mujer a mi siervo y que él ore por ti, porque si él ora por ti, yo te voy a librar. Pero imagínense ustedes que si Abraham no hubiera estado en la reconciliación, no hubiera estado ahí metido con Dios, no voy a orar por él porque me quería quitar mi mujer, ¿verdad? Entonces no voy a orar. Pero entonces tenemos que llegar a ese grado, hermanos amados, de poder orar por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que nos han ofendido, por aquellos que han hablado mal de nosotros, por aquellos que no han creído en nosotros. Tenemos que orar y tenemos que bendecirlos. Ahora, ¿por qué? Porque entonces viene la restauración y entonces viene la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque miren lo que dice el pasaje. Cuando Job oró por sus enemigos, el Señor le restauró su bienestar. O sea que Job no había fallado. Job estaba internamente, tal vez externamente estaba mal, pero internamente él estaba clamando al Señor. Porque hasta su mujer le dice, ya es hora, Job, maldice a ese Dios que tú estás bendiciendo y muérete. Pero no, él fue fiel hasta el último momento, pero ¿cuánta gente tal vez está padeciendo? Pero porque no tiene la capacidad de orar por aquellos que le han hecho daño, Dios no les restaura lo que Él quiere darles. Y entonces se ponen a querer ajustar la justicia de Dios a sus propios caprichos. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, dice la Biblia, el Señor le dio al doble de lo que antes tenía. Entonces, en lugar de estar nosotros haciéndole caprichos a Dios, deberíamos de hacer lo que dice la palabra del Señor. Aquí podríamos platicar mucho, pero el tiempo siento que va corriendito acá. Entonces voy a avanzar para poder trasladarle los textos que Dios puso en mi corazón para poderlos bendecir. Dice en Job siempre, este texto solo se los voy a leer y vamos a pasar a otros textos para poder ir aplicando esta palabra a nuestras vidas. Entonces tenemos que reconciliarnos con algunas cosas. Tenemos que reconciliarnos con la ley del Señor. Tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. Tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Job estaba reconciliado en su corazón con sus hermanos. ¿Y ahora por qué? Porque miren cómo dice Job 16:17. Mas sin embargo, no he hecho nada malo, dice él, y mi oración es pura. O sea, cuando hay pureza en nuestra oración, porque no estamos odiando, porque no estamos amargados dentro de nosotros. Entonces podemos pedir la voluntad perfecta de Dios, porque hay pureza dentro de nosotros. Dije que no iba a hablar mucho de esto, pero da para hablar, pero continuemos acá con los siguientes textos. Dice Proverbios 15:8. Abominación es a Jehová el sacrificio de los impíos. Y ese sacrificio está hablando de oración. Está hablando de
un culto al Señor. Está hablando de alabanza, pero dice el Señor, abominación es a Jehová el sacrificio de los impíos. Y ya todos sabemos quién es un impío. Creo que no tenemos necesidad de explicarlo, porque un impío es aquella persona que, aún estando dentro de la iglesia, no vive de acuerdo a los parámetros bíblicos o de acuerdo a la voluntad del Señor, sino que siempre hace su propia voluntad. Ese es un impío. Entonces el sacrificio, todo lo que podamos hacer, hermanos, el cántico, la ofrenda, el diezmo, la oración, eso va a ser abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque estamos actuando de una manera impía. Entonces reconciliémonos con el Señor. Pero la oración de los rectos, la oración de los rectos, la oración de los justos, la oración de aquellos hermanos amados que realmente están preocupados por agradar a Dios, preocupados por sus pensamientos, por lo que hay en su corazón, y cada rato le dice el Señor, perdóname porque este pensamiento no está correcto, o aquello que tengo en mi corazón, o incluso, como dijo David, líbrame de mis pecados ocultos, porque hay cosas que están dentro de nosotros que son malas y nosotros no lo sabemos, hermanos amados. Entonces tenemos que estar de esta manera. Por eso es que dice, pero la oración de los rectos es su deleite. Entonces tenemos que reconciliarnos con la rectitud, mis hermanos amados. Tenemos que reconciliarnos con la rectitud. Si queremos que nuestra oración sea un deleite para el Señor, tenemos que empezar a ser rectos, correctos, a ser justos. Entonces hay varias cosas con las cuales la iglesia del Señor se tendría que reconciliar, como con la ley del Señor, con la rectitud, con la justicia. Deberíamos de decirle, Señor, o pensar, hermanos amados, si lo que hacemos o lo que estamos haciendo es justo o es agradable a nuestro Dios. Entonces yo creo que este es un momento para meditar, para pensar, y es tiempo de reconciliación. Y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que mi oración no sea abominable, sino que yo quiero que mi oración sea un deleite. Por eso es que dice también la Biblia, hermanos amados, que aquel pasaje que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Pero ¿cuándo los va a cumplir? Cuando nuestra vida sea agradable a Él. Cuando nosotros con nuestras actitudes deleitemos el corazón de nuestro Dios. Aleluya. Entonces quisiera que miráramos otro texto de la palabra, otro versículo. Y en este versículo hay algunas cosas que sí quisiera hablar y que Dios nos ayude, hermanos. En Hechos capítulo 2 y versículo 42, porque ahí hay varias cosas con las cuales tenemos que reconciliarnos, y hay cosas que realmente son delicadas, tal vez para nosotros como ministerio Sebenecer, pues es tan práctico, ¿verdad? Pero como esta palabra no es solamente para nosotros como iglesia o como ministerio, sino que es para la iglesia del Señor, dice, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Yo quiero que le pongamos atención a ese texto. Y estaban dedicados. Estar dedicados, hermanos amados, es estar realmente pendiente, como el que trabaja, ¿verdad? Está dedicado a su trabajo y hace lo que tiene que hacer. Si hace zapatos, pues se va a dedicar y se va a especializar en eso. Si hace cualquier cosa que haga, lo que sea su trabajo, pero va a estar dedicado a eso. Entonces, y cada día lo va a ir perfeccionando. Pero dice la Biblia que estaban dedicados constantemente a la doctrina apostólica.
Entonces, el llamado, hermanos, es bien tremendo. Yo no quiero acá decir a la gente, bueno, tiene que estar bajo esta cobertura o bajo aquella cobertura, pero realmente el poner atención a la doctrina apostólica es poner atención a la doctrina bíblica. Y aquí habría mucho que explicar, pero dice también, y a la comunión, y al partimiento del pan, y a las oraciones. Entonces nosotros tenemos que tener el sumo cuidado con quien oramos. Porque acá son 4 puntos. Uno es la doctrina apostólica, otro es la comunión, y tercero es el partimiento del pan, y cuarto son las oraciones. Hoy estamos en un tiempo que cualquiera quiere orar y cualquiera quiere pedirle a Dios porque la situación está difícil, así como aquellos que leímos ahí en Job, que están lejos y que lanzan llantos y gritos, y el Señor no oye su oración. Entonces hoy cualquiera nos quiere involucrar, hermanos, en un mover de oración porque hay necesidad, y yo entiendo que hay necesidad. Pero nosotros tenemos una cabeza apostolar, una cabeza apostólica, y tenemos que movernos bajo esa visión. Porque si no, de nada serviría que estuviéramos bajo esta sombra, ¿verdad? Porque si de repente andamos allá lejanos, tal vez orando con cualquiera que tal vez no está dedicado a la doctrina apostólica, ni a la comunión, ni al partimiento del pan, ni a las oraciones iba, porque a cualquiera le gusta, hay que orar, y pareciera que fuera una manifestación nada más, pero no, tenemos realmente que examinar esto, hermanos, y la verdad, tendríamos que platicar un poquitito más de este asunto, pero por el tiempo, mis hermanos, quisiera entonces ir finalizando, ¿verdad? Para poder recapitular esto y empezar a ver que tenemos que hacer un inventario de nuestra vida. Tenemos que recapitular nuestra vida y decirle, Señor, tal vez he estado caminando en un ministerio, tal vez he estado ahí, pero no estoy constante en la doctrina apostólica. Tal vez mi caminar tampoco es recto, entonces yo tengo que reconciliarme con la rectitud, tengo que reconciliarme con la doctrina apostólica, tengo que reconciliarme con la comunión, porque hay quienes que no quieren tener comunión, pero sí quieren tener unidad. Pero no hay comunión, entonces tenemos que reconciliarnos con la comunión, el partimiento del pan. Y todo eso es bastante tremendo, hermanos, y bastante da para platicar. Pero entonces el llamado esta noche o este día o esta hora, mis amados hermanos, es para que realmente entremos a una nueva dimensión de oración. Si realmente entendemos que tenemos que reconciliarnos con algunas cosas que el Señor nos está haciendo este llamado, es para poder bendecirnos. El plan de Dios es bendecirte, hermano. Recuerda lo que leíamos ahí en Isaías. Si hicieres esto, te va a ir bien y vas a comer y te vas a deleitar y vas a participar del fruto de la tierra. Pero si entran a la batalla de una manera no reconciliada, dice el Señor, ciertamente van a morir, y yo se los juro que así será. Entonces yo quisiera en este momento, hermanos, orar y bendecir sus vidas para que realmente meditemos, analicemos en qué cosas estamos nosotros fallando en cuanto a la reconciliación y la oración. La oración y la reconciliación van de la mano. O sea, tiene que haber reconciliación,
para que la oración sea efectiva. Si no hay reconciliación, la oración no va a ser efectiva. Por eso es que a veces nuestras oraciones no son efectivas, hermanos. Hay oraciones que no sirven, perdonen, pero hay oraciones que no sirven por mucho. Por eso es que dice, lanzan gritos, pero yo, dice el Señor, no voy a oír sus oraciones. Entonces, hay muchos más textos para seguir hablando de esto. Y hay muchos más textos en cuanto a la oración. Hay otro texto en Habacuc, creo yo, que dice que el Señor hace polvo con sus pies para ocultar la oración del pueblo que está en rebeldía. Entonces quisiera orar, hermanos, y bendecirlos para poder ministrar esta palabra en sus vidas. Padre amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, hoy vengo proclamando una palabra de vida, una palabra de bienestar para tu pueblo, Señor amado, una palabra de reconciliación, una palabra de oración, Señor amado. Padre, tenemos que reconciliarnos, Señor, con la doctrina apostólica. Tenemos que reconciliarnos, Señor, con la comunión. Sí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo vengo ahora a bendecir a este pueblo, Padre, que está ahí, para poder, Señor amado, que ellos se puedan levantarse, que puedan levantarse como guerreros, que puedan levantarse, Señor amado, como hombres y mujeres, y que puedan pelear la buena batalla de la fe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean abiertos sus oídos a la ley, que se reconcilien con la ley tuya, Señor amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre Santo. Bendecimos sus vidas, Dios amado. Bendecimos sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.